La invitación. Algo evidente, ¿qué es lo que ha pasado? Porque desde el año 2011 medios de comunicación vienen denunciando estas llamadas rifas del fujimorismo, cuentas que no cuadran o que no se han rendido ante la OMPE. ¿Qué filtro es el que tenemos para hablar de financiamiento en campañas políticas? El marco en donde se realizó todas estas transferencias de dinero es la ley, aquel entonces llamada Ley de Partidos Políticos, que la tenemos del año 2003. Solo quizá una acotación importante. Antes del 2003, en el Perú, cualquier candidato y partido podía recibir cualquier monto de cualquier origen y nunca se supervisaba absolutamente nada. Sin rendición de cuentas. Sin rendición, no existía. Recién con la ley de partidos del año 2003 esto es posible. ¿Fue suficiente? Evidentemente no. Porque dicha ley, además, operaba sobre una base de realidad en donde incluso los propios partidos no podían cumplir con las exigencias de dicha ley. Y entonces hemos visto partidos debilitados absolutamente sin dinero y una vida de informalidad extrema. Tú ves, por ejemplo, el caso solamente de los tesoreros. ¿A quiénes nombra Barata en general en todos los casos? ¿Al tesorero del partido? No, a personas... intermediarias. No, y personas que están alrededor del candidato. Claro. Muchas veces incluso el propio tesorero no sabía cómo circulaba el dinero por otra parte. No digo que todos, en general es así. En segundo lugar, habían topes. ¿Cuáles han sido los topes? Eso es muy importante según la ley en aquel momento. Ahora se ha modificado. Máximos para donar. Una persona natural o jurídica no podía aportar más de 60 UITs al año a un partido. Vale decir más o menos entre 204 y 216 mil soles de la época, ¿no? Porque es en relación al UIT. No se diferenciaba entre persona natural o jurídica. No existía ninguna diferencia. Ese es bien importante. Pero ese además, es el límite. Ese es el límite máximo. 200.000 soles. En el caso de Alan García, que es el menor que se señala, son $200.000. A soles, cambio de aquella época es 610.000 más o menos. O sea, el mínimo ya triplicaba el tope que se exigía. Ese es por un lado. Por lo tanto, ya con solo las cuentas que se conoce en términos estrictamente de la ley, ya se violaba la ley. Ahora, ¿esto era desconocido por los partidos? Evidentemente no. Pero lo segundo, incluso así estas empresas supieran cómo se manejaban estas cosas, no iban a aparecer nunca los nombres de las empresas, porque tú ves en el listado de los aportes que aparecen en la gerencia de supervisión de fondos partidarios de la OMPE, nunca aparece pues la empresa Odebrecht. Solamente el monto consignado, digamos, ¿no? De la donación. No. Y es que ese es el tema. O sea, claro, ¿usted se está refiriendo a la lista de aportantes que entrega cada partido al final del proceso o durante el proceso? Allí no aparecen estas empresas. Cuando ocurran estas cosas, ¿cuáles son las vías? Uno, no aparecen en los informes, ¿no? Sin embargo, ahí hay un problema, porque hay una contabilidad que se tiene que entregar. Exacto. ¿Cómo haces que cuadre? ¿Cómo haces que cuadre? Entonces, generalmente se utilizan dos recursos. El primero, a través de terceros, testaferros. Pero claro, cuando son montos muy altos, tienes que involucrar mucha gente. Y lo segundo es actividades proselitistas, de las que tú has hecho mención. Porque en ese momento la ley te permitía que hasta 30 UITs al año, que eran más o menos 110.000 soles al año, tú podías presentar diciendo esto es una actividad proselitista y por lo tanto no conocemos el origen de los aportantes, porque podía ser, por ejemplo, qué sé yo, como es en verano las campañas presidenciales, no sé, un festival de rock en la playa, ¿no? Entonces, a costo de 5 soles, el ticket, en fin, eso era permitido por la ley. Pero ¿saben cuál era lo permitido por la ley? Que los partidos han logrado sortear, porque echa la ley, también echa la trampa, y la forma de evadirla, es que no te decía un límite para actividades proselitistas si se conoce al aportante. Entonces yo podía hacer una actividad, digamos una cena, y donde digo que cuesta $200 el cubierto. Yo les entrego a 20 amigos la tarjeta, pero yo soy quien en realidad he pagado todo. Entonces es una de las formas donde también se evadía. Y otra de las formas es a través de, no en dinero en efectivo, sino a través de servicios que no se contempla en la entrega de su información. Ahora, consulta también, Pedro, discúlpame, solamente en medio de esta explicación, si es que se violan los límites de lo que se puede entregar a una campaña, eso es violar la ley, pero ¿es realmente un delito? ¿Es una falta administrativa? Este es importante. ¿Qué tan grave es?
La ley en ese momento señalaba que si es que un partido no entrega la información, omite información, o además no se contempla esta, se supone que es un aporte indebido y se castigaba solamente de manera económica, con una multa no menor de 10 veces el monto que no se consigna o un máximo de 50 veces. La OMPE ha multado a varios partidos y hasta el día de hoy no ha cobrado nada. Nadie paga. Nunca, absolutamente. Ninguno ha pagado. Y entonces, ya han seguido participando. Y entonces tú podías decir, yo digo, bueno, que me multen, total es un incentivo porque en realidad nunca me van a cobrar, ¿no? Esto es lo que ha estado ocurriendo. Y entonces, en relación ya al caso Odebrecht, que es el mega caso, obviamente estos señores aportaban a las campañas y los partidos tenían que hacer lo posible para que esto cuadre contablemente. Ese es básicamente el problema. Ahora, nadie aporta en ninguna parte del mundo, ni acá, a cambio de nada. Y por eso ya Odebrecht, y ahora Barata lo confirma, ellos financiaban campañas de los favoritos. De los favoritos, sí, es lo que ocurrió. Una pregunta, Fernando, adicional a este análisis que nos viene presentando. Evidentemente esta declaración de Jorge Barata durante 2 días tiene que ser verificada, confirmada, se tiene que armar un caso, como bien ha señalado el procurador que hemos entrevistado antes, porque con el solo dicho no basta. Pero en el Perú, ¿cómo corren estas investigaciones en paralelo? ¿Solamente la Fiscalía se pronuncia o la OMPE tiene algo que decir, tiene algo que revisar, tiene eventualmente alguna sanción sobre ex candidatos o sobre partidos? Esa ya fue agua que pasó. ¿Qué ocurre? Sí, lamentablemente a la OMPE le entregaron a través de la ley una boca sin dientes. Entonces no podía morder, no podía hacer más, y porque los plazos eran preclusivos. Podía sancionar si no se entregaba en un plazo debido, pero nada más. Y entonces, ¿qué hacen los partidos? Ustedes han visto, dicho, la OMPE nunca me dijo nada. Claro. Y claro, pasa el tiempo... Dicen, la OMPE ya me validó. Ya me validó. Todo, como todo cuadraba, me dijo, ok, has cumplido. Peor aún, con la modificatoria de la ley, le dan un plazo a la OMPE para que en el caso posterior a la revisión de las cuentas tenga que pronunciarse, y pasado ese tiempo, que son 4 meses, pasado ese tiempo, se termina y no hay manera de volver, como usted dice, a abrir un caso. Ahora bien, lo que suele ocurrir además con este tipo de temas es importante señalarlo, que esto no es único. Vale decir, los partidos han ido buscando a quienes les entregan el dinero a lo largo de no solamente de este siglo, sino de siempre. Y entonces las empresas nunca aparecían en las cuentas desde el año 2003. Hay uno de los principales accionistas de una entidad financiera importante en el Perú, ya en los años 80, decía abiertamente que él había financiado varias candidaturas. Y en el año 2016, incluso un gerente general de una empresa financiera también dijo de que ellos habían aportado, habían financiado campañas de algunos candidatos. Cuando le dijeron de quiénes, él no quiso decir. Sin embargo, uno buscaba en las cuentas de la OMPE, no aparecía ni el nombre de él, ni el nombre de las empresas. Y entonces en esta suerte de norma que en principio todos deben de cumplir, hay 1000 maneras de burlarla. Para señalarlo en una línea, ¿por qué ocurre esto? Es decir, ¿cuál es el forado a la ley que permite que ocurra esto? Hay quizá un paso anterior que es algo de lo que hemos estado escribiendo y discutiendo en tema de la reforma. Que los políticos no han hecho la reforma necesaria. No han hecho la reforma, pero además contestando han dejado la ventanita abierta. Pero, ¿sabes qué? Pero, porque no les conviene, porque han recibido ese dinero. Pero no solamente eso, sino que imagínense que alguien quiere hacer bien la política, que quiere hacer bien las cosas. Las campañas son carísimas. ¿Cómo las financias? Si no tienes dinero propio, no hay manera, porque ahora los apartes de los militantes eso no significa nada, no tienes bienes, ¿qué haces? Y además, si no tienes dinero público para las campañas, que está prohibido en el Perú, eres vulnerable del dinero de quienes tienen ese dinero. Sea supuestamente de empresas legales, que como verás, tenían también origen, digamos, ilegal en un sentido, como del dinero mal habido. Así es. Ahora, imagínense ustedes... Minería ilegal, narcotráfico, trata de personas. Ahora, imaginen eso, si estamos viendo a nivel de candidaturas presidenciales, que va a ser el 7 de octubre, con elecciones regionales y municipales, donde los Odebrecht, en miniatura, pueden hacer y deshacer a lo largo y ancho del país.
con todo esto llama la atención una nueva información que ha salido además reciente de cómo estos intermediarios, porque usted decía, es evidente que nadie da plata sin esperar nada a cambio, como es evidente que resulta extraño que los intermediarios que reciben este dinero, o al menos así lo ha declarado el señor Barata, se hayan ido del país el pasado 26 de febrero, y eso ha pasado con el señor Yoshiyama y el señor Augusto Bedoya. Sí. Eso también nos genera digamos, una sospecha, ¿no? Sí, sin duda. Habría que esperar las declaraciones de ellos. Por lo menos ya Keiko Fujimori ha dicho que Jorge Yoshiyama tiene que pronunciarse, pero sería un duro golpe si es que se quedan. En el caso de Keiko Fujimori eso ya es mucho más complicado. Yo quisiera entrar al plano político, que de alguna manera ya ingresó con esta pregunta de Sigrid, porque también hay un aspecto del trabajo que realiza Fernando Tuesta como analista político. Este tema que hoy estamos debatiendo, ¿golpea más a unos que a otros o afecta por igual a todos los mencionados, a toda la clase política? Previo a eso ya hay en la opinión pública determinadas imágenes en relación a los políticos, ¿no? O sea, no todos son iguales, no todos son apreciados de la misma manera o rechazados. Esto afecta evidentemente a todos como clase política y lo que hace es reforzar aquellas imágenes también que perjudicaba más a unos que a otros. Por ejemplo, si uno ve que se le entrega 3 millones a uno, que es el caso creo de Alejandro Toledo y de Humala, perdón. Y Susana Villarán. Y Susana Villarán versus $200.000, una diferencia extrema. Pero la gente en realidad tiene una mala imagen en relación a Alan García. Y entonces no es en relación al monto que la gente va a justificar su propia opinión de rechazo necesariamente. Lo que hace es, de alguna manera, reforzar esas imágenes que además no son pues de un momento dado, sino es de una línea de carrera. Las encuestas de hace un mes, 2 meses, porque ya se sabía que el señor Barata iba a hablar a fines de febrero, también se trataba de ver cómo la ciudadanía tenía una percepción del tema. Y abrumadoramente consideraban de que aquí había habido dinero para las campañas de cada uno de ellos. Es decir, no había una sorpresa, pero sí hay una indignación ante lo que sería una confirmación, porque todavía hay que probar muchos de estos dichos. Claro, ahora, los procesos, si se abren procesos judiciales a todos, esto va a terminar pues en algunos años, no va a terminar ahora. Pero en términos de lo que es efectos políticos, esto es casi inmediato. Y acá hay un gran tema, porque estamos hablando de los líderes de los principales partidos políticos. Quienes se libran de esto es muy poco. Podrá ser aprovechado, digamos, por aquellos que de alguna manera están haciendo carrera política, etcétera, pero también se abre un gran espacio, y este es muy preocupante, de los discursos populistas, ¿no? Aquello de que se vayan todos, que además no es propio del Perú. Ahora, cambia un poco esta situación que ya es prácticamente evidencia para acusaciones fiscales, entre otras, al ya conocido desprestigio de nuestros políticos con miras a las elecciones, por ejemplo, de estos partidos regionales o con miras al 2021, cuando la gente ya siempre optaba por el outsider o el mal menor, ¿no? Sí, algunos de ellos, evidentemente, con esto se termina su carrera política, ¿no? Aunque siempre se dice que en el Perú no existen muertos políticos. Hemos tenido pruebas. Pero esto ya es algo que creo que no hemos tenido nunca en el país de la envergadura. Pero repito, hay algunos que están en carreras políticas, no sé, Guzmán, Verónica Mendoza, en fin, hay una lista, Barrenechea, el propio Acuña, que no le gustará mucho, pero digamos no aparece involucrado. Efectivamente, lo de Acuña aparece con esto pues de las dádivas, una cosa menor delante de lo que estamos hablando, ¿no? Pero también abre paso, repito, a las candidaturas populistas, sea de derecha o sea de izquierda. Extremistas. Y sobre todo, ¿no? Y esto es sumamente preocupante para empezar, y esto lo vamos a ver el 7 de octubre. No estamos preparados o estamos ya más desprotegidos de antes en relación a estas elecciones que, repito, son muy importantes y hay que poner mucho foco y atención, porque estamos hablando de gobernadores que además todos van a ser nuevos porque ya no hay reelección. No hay reelección, ni alcaldes 25, ni alcaldes provinciales ni distritales. Se va a cambiar todas las autoridades, estamos hablando de personas que van a tener recursos. Esos recursos que han sido el objeto además de que muchos de estas autoridades que terminan ahora y antes estén algunos en la cárcel y algunos procesos. Una cortita antes que me gane Sigrid. ¿Y esto cómo afecta al presidente Kuczynski? El presidente Kuczynski además lo toma en su peor momento, ¿no? Estas denuncias que además están sumamente entrelazadas
con diferencias políticas en relación al indulto y la vacancia, creo que lo afecta de sobremanera. Él, según la encuesta de GFK, tiene una aprobación de 15%. El presidente Pedro Pablo Kuczynski puede llegar a empatar, digamos, en ese récord penoso de Alejandro Toledo ya en su segundo año. Y entonces la debilidad del presidente no es que nos puede alegrar, ni mucho menos nos debe preocupar sobremanera. Y entonces el presidente hay que exigirle que no solamente declare ante la Comisión Lavallato, que es esta triste historia de que va y no va, y ahora ya hay fecha, entiendo, pero que en realidad forma parte del compás de un tipo de estabilidad política muy precaria y sumamente preocupante. Ojalá podamos superar. Sin duda preocupante, y vamos a continuar tratando estos temas, Fernando. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias a Fernando Tuesta por esto.